¿Qué onda amigos de YouTube? Soy Kurumi Tokizaki, una de las asistentes de Maxi Goku Z, y hoy les traemos la parte 2 de la película de Goku por Kefla, pero antes de comenzar los invito a que se suscriban a nuestro canal y presionen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y dejen su like nivel Dios. Todas las músicas y personajes que aparezcan no son de nuestra propiedad, créditos a sus respectivos creadores. El creador del fanfic estará en la descripción del vídeo para que lo apoyen en Wattpad. Bueno, ahora comencemos. Vados y Goku aterrizan en un bosque en el planeta Sadala. Vados: hemos llegado. Goku: y los demás. Creí que íbamos con Kale y Caulifla. Vados: es que al venir a alta velocidad no las localicé. Ahora lo hago. Goku: no hay problema. Agárrate de mí que yo las localizo. Y vamos con mi teletransportación. Vados: está bien, Goku. A ver, aquí están. Segundos después aparecen frente a Caulifla, que estaba sentada en su guarida. Goku y Vados: hola a todos, jeje. Caulifla: ¿Vados? ¿Tú qué haces aquí? Son Goku. No me digas a qué viene para que te dé las gracias por revivirnos, Goku, ¿eh? No, claro que no. Solo vine a visitar este planeta y le pedí a Vados que me trajera. Caulifla: ¿y Vados accedió? Ya que estás aquí quiero la revancha y no utilices la doctrina esa, Goku. ¿Ah? Luego pelearemos y Kale y Kaba. Vados busca en el cetro antes que hable Caulifla. Vados: Kaba se encuentra en un pueblo luchando con unos bandidos y la señorita Kale está durmiendo en una cama. Goku: ya veo, muchas gracias, Vados. Vados: no hay de qué, Goku. Caulifla: oye viejo, ¿cómo terminó el torneo? Vados no nos quiso contar. Goku: ¿en serio, Vados? Bueno, ¿dónde nos podríamos sentar porque llevará un tiempo? ¿Y no hay algo para comer? Me estoy muriendo de hambre. Vados agita su báculo y saca una mesa con 3 sillas y un mantel. Luego de que acomoda las cosas, aparece un bol con frutas y un jugo de frutas. Goku: ¡guau, impresionante, Vados! Muchas gracias. Algún día me podrías enseñar a hacer esas cosas, ¿no? Jeje, mientras comía una fruta. Vados: de nada, Goku. Jeje, quizá podría enseñarte algunos trucos, decía sonrojada. Caulifla: veo que se llevan muy bien ustedes dos. Decía con cara pícara, haciendo sonrojar más a Vados. Vados pensando: no sé qué me pasa con Son Goku porque lo ayudo tanto. Siente arder mis mejillas cuando me hace un cumplido. ¿Esto será amor? Pero es imposible, soy un ángel. Goku: si nos llevamos bastante bien. Bueno, ahora te contaré sobre el torneo, decía sentándose en una silla, mientras tomaba un vaso con jugo. Caulifla: soy todo oídos, viejo. Goku: bueno, después que el universo 6 fue destruido, les siguieron el universo 2 y 3, quedamos universo 7 contra el 11. Nosotros éramos 5 y ellos 3, Caulifla solo se dedicaba a escuchar. Las peleas empezaron. Gohan y Freezer lucharon contra Dispo, 17 contra Toppo y Vegeta y yo contra Jiren. Gohan y Freezer eliminaron a Dispo, aunque Gohan también fue eliminado. Vegeta superó sus límites y alcanzó un poder más allá del Blue. Caulifla: más allá del Blue. Goku: sí, estaba al nivel de mi Blue Kaioken X20 o quizás más. Caulifla: guau, eso debió ser impresionante. Goku: lo fue. Bueno, continuó. Vegeta logró derrotar a Toppo, quien logró el poder de un dios de la destrucción. Y Freezer quedó inconsciente en algún lugar de la pista, pues Toppo lo vapuleó. Caulifla: ¿es en serio? Esa lagartija era muy poderosa. Goku: sí, aunque creímos que lo habían eliminado. Luego luchamos 17, Vegeta y yo contra Jiren, pero aún así nos derrotó. Y cuando nos iba a eliminar 17, se sacrificó para salvarnos, y quedamos Vegeta y yo. Yo ya no tenía energías. Vegeta fue a enfrentarse a Jiren, pero terminó siendo derrotado, y me dio sus últimas energías. Caulifla: ese Jiren, quisiera enfrentármelo algún día, pero necesito ser más fuerte. Goku: es muy fuerte, Jiren es más fuerte que los dioses de la destrucción por lejos. Caulifla: me lo imaginaba si cuando te enfrentaste con él te derrotó fácilmente. Cuando recibí la energía de Vegeta, me transformé en Blue y fui contra Jiren, pero me derrotó fácilmente y me quedé sin energías. Pero cuando me estaba por tirar de la plataforma, logré la doctrina egoísta y tuvimos la última batalla en la cual él tenía la ventaja. Caulifla: ¿en serio? ¿Aún así? A nosotras nos derrotaste con esa doctrina, aunque tus ataques eran débiles, pero esquivabas todo. Goku: es que no tenía completa la doctrina. Solo podía esquivar porque tenés que dejar el cuerpo reaccione por sí mismo, pero cuando yo atacaba,
Yo pensaba mis ataques. Caulifla. Ah, ya veo. Aún así es genial. Cuando Jiren estaba por tirarme de la pista nuevamente con sus ataques, logré contrarrestar sus ataques, y ahí fue cuando completé la doctrina, y le di una paliza hasta que él superó sus límites y estuvimos igualados hasta que atacó el palco donde estaban mis amigos. Ahí me enojé y le di otra paliza. Estaba muy enojado y me sentí más fuerte por unos momentos. Caulifla. Guau, viejo, dominaste la doctrina, eso nadie se lo esperaba de seguro. Vados. A todos nos sorprendió. Nunca creímos que un mortal alcanzara la doctrina, pero Goku no solo la alcanzó, sino que la dominó. Goku. Ay, Vados, me vas a hacer sonrojar. Bueno, sigo. Cuando estaba por derrotar a Jiren, se me terminó la doctrina y sentí un gran dolor, y Jiren me arrojó de la plataforma, pero Freezer me salvó. Luego luchamos 17, Freezer y yo contra él. Todos estábamos casi sin energías, así que Freezer y yo nos tiramos de la plataforma con Jiren, y así ganamos y pedimos revivir a todos los universos eliminados. Caulifla. Guau, viejo, ¿quién lo diría? Que Jiren terminó siendo derrotado. Bueno, ahora que sé la verdad, tengamos una revancha, pero no uses la fase roja, azul ni la doctrina. Goku. Está bien, así será más divertido. Es más, solo usaré el Super Saiyajin como máximo jeje. Caulifla. ¿Me estás subestimando? Goku. Al contrario, cuando luchamos en el torneo, yo tenía muy pocas energías, así que mis transformaciones no tenían todo su poder. Caulifla. Eso quiere decir que soy débil entonces, decía tristemente. Vados. No es así, señorita Caulifla. Usted es muy fuerte. Superaron varias veces sus límites junto a Kale. La verdad, estoy sorprendida y satisfechas con ustedes dos, y con Kaba también. Goku. Es verdad, ella tiene razón. Lograron el SSS Hot 2 muy rápido. A mí me costó años conseguirlo y dominarlo. Tienen un gran potencial. Caulifla. ¿En serio? Muchas gracias por decirme eso. Bueno, luchemos, Son Goku. Goku. Está bien, vayamos afuera. ¿Vados podría hacer una barrera para que no destruyamos nada a los alrededores? Vados. Encantada, Goku, enseguida lo hago. Mueve el báculo y una barrera de gran tamaño aparece. Goku. Muchas gracias. Vados. Vados. No hay problema, Goku. Caulifla. Y Goku se ponen en pose de combate. Pero antes de luchar, Goku. Caulifla, si me llegas a forzar el Super Saiyajin fase 2, te entrenaré, ¿qué dices? Caulifla, ¿en serio? Con estrellas en los ojos, entonces no solo te haré usar el Super Saiyajin fase 2, sino que te derrotaré, Goku. Bien, ese es el espíritu. Vados disfruta el espectáculo, le decía con una gran sonrisa, haciendo sonrojar a Vados. Vados, eso haré, diviértanse, Caulifla. ¿Listo, viejo? Goku, cuando quieras. Acto seguido ambos se arrojan chocando sus puños. Caulifla y Goku chocaron sus puños. Ambos estaban sonriendo por la emoción de luchar contra alguien poderoso. Seguían chocando sus puños hasta que en un movimiento, Caulifla se larga una patada pero Goku la bloquea con su pierna y le arroja una serie de puñetazos, los cuales Caulifla esquiva algunos difícilmente y otros le impactan en su rostro haciéndola retrodecer. Goku, ¿ya te cansaste? Apenas estamos calentando. Caulifla pensando, es más fuerte que en el torneo y debe estar conteniéndose. Crash Cannon. El ataque se dirigió hacia Goku, el cual esperaba el ataque. Cuando estuvo bastante cerca en un rápido movimiento, hizo una bola de energía para que choque con el ataque de Caulifla y rápidamente utiliza la teletransportación y aparece detrás de Caulifla, dándole más poder a la bola de energía y regresándole el ataque a Caulifla. Caulifla apenas ve desaparecer a Goku, gira rápidamente para atrás, pero ya era tarde. Ya había recibido el ataque. Caulifla. ¿Qué caraj? El ataque choca con Caulifla dando una gran explosión. Goku. Creo que me deje llevar, decía con una mano en la cabeza. El humo se disipaba y se podía ver a Caulifla en Super Saiyajin. Goku. Veo que el calentamiento ha terminado, ahora empieza la verdadera batalla. Caulifla pensando, ese ataque pudo acabar conmigo. Me devolvió mi ataque pero con más potencia. Si no utilizaba el Super Saiyajin no la hubiera contado. Caulifla. Así es, ahora viene la verdadera pelea. ¿Acaso no te vas a transformar? Goku. No será necesario. Caulifla. ¿Qué? No me subestimes, Son Goku. Acto seguido, Caulifla se vuelve a lanzar contra Goku, lanzando varias bolas de ki, que Goku esperaba con los brazos en forma de X cubriéndose. Cuando los ataques impactaron, Caulifla apareció rápidamente atrás de Goku,
lanzándole una patada, la cual fue bloqueada. Caulifla. ¿Qué carajos es eso? Goku, jeje es mi ki. Bloquee tu patada con una barrera de ki. Simple. Caulifla. Una barrera de ki. Ja, y dices como si nada. Estoy en Super Saiyajin y no hice daño. Goku, utiliza el Super Saiyajin fase 2. Quizás puedas romper mi barrera de ki. Caulifla. Maldito, deja de subestimarme. Bien, ya estoy en Super Saiyajin fase 2. Goku. Muy bien. Ahora voy con mi máximo poder, Caulifla. Ni siquiera te transformaste, ¿por qué? Goku. Ya te lo dije en el torneo, estaba cansado. Aparte que después del torneo seguí entrenando. Caulifla. ¿Dices que todavía no estoy al nivel de tu Super Saiyajin? Goku. Yo ya tengo mis transformaciones dominadas al 100%, en cambio tú no. Tienes que entrenar tus transformaciones para que se acostumbre el desgaste de energía y tu estado normal para que tus transformaciones sean más fuertes. Caulifla. Entiendo. Sigamos a... Goku se lanza rápidamente hacia Caulifla, dándole un golpe en el estómago, que la deja sin aire, y le da una patada en la espalda, mandándola a chocar contra el suelo. Caulifla. Ese viejo. Hay mucha diferencia. Caulifla. ¿O no es esa técnica? Y yo apenas puedo moverme. ¿Me matará? No. Tengo que derrotarlo. Caulifla. Tengo que levantarme. Caulifla. Ya me levanté con mucho esfuerzo. Ahora tengo que atacarlo con todo. Caulifla. Ambos ataques impactaron entre sí igualándose. Goku. Kaioken X3. El Kamehameha de Goku empezó a tomar ventaja e iba acercándose a Caulifla. Caulifla. No perderé. El ataque de Caulifla empezó a tomar mucho terreno. Goku solo sonreía. Kaioken X10. El ataque volvió a estar parejo. El cabello de Caulifla empezó a crecer. Sus cejas desaparecían. Su aura era más grande. Y entonces el ataque de Caulifla impactó en Goku de golpe. Caulifla. Si lo logré y cayó inconsciente, Goku. Bien ha logrado el Super Saiyajin Phase 3, decía mientras iba descendiendo del cielo. Vados, impresionante, tiene mucho potencial. Mira a Goku de reojo, así que la ayudo a que supere sus límites, logrando el Super Saiyajin Phase 3. Este Goku es maravilloso. ¿Qué digo? Soy un ángel, no puedo tener ese pensamiento. Goku se acerca a Caulifla y la levanta y se la lleva adentro. Seguidas Vados. Goku. Vados, ¿puedes curarla por favor? Vados. No hay problema. Segundos después que Vados, la cura se despierta. Caulifla. Viejo, que pasó te derrote. Goku. Eso quisieras. Cuando caíste inconsciente destruí tu ataque. Caulifla. Entiendo. Decía cabizbaja. Goku la toma del mentón para mirarla a los ojos. Goku. No estés triste. ¿Acaso no te diste cuenta de tu incremento de poder? Caulifla. Espera. Tienes razón. Sentí como mi poder aumentaba de golpe. Me sentía muy poderosa. Goku. Sí, cuando mi ataque te estaba por golpear, te transformaste en Super Saiyajin Phase 3 y tu ataque consumió el mío en unos segundos. Así que usé el Super Saiyajin y lo destruí. Caulifla. ¿El Super Saiyajin Phase 3? Genial, pero ¿cómo lo logré si soy débil? Goku. ¿Vados, tú entendiste cómo pasó? Vados. Sí. Fue lo mismo que usted en el torneo del poder. Ella se sintió acorralada, con mucha frustración por pensar que podría perder, y entonces ahí fue cuando pasó. Su ki aumentó de repente y destruyó tu Kamehameha enseguida. Goku. Así es. Mi plan salió a la perfección. Caulifla y Vados. ¿Tu plan? Goku. Sí. Quería que Caulifla se frustrara, que pensara que no tenía oportunidad, por eso no utilicé el Super Saiyajin para luchar. Eso le dio mucha frustración, e irá lo suficiente para superarse. Caulifla. Oh, muchas gracias, Son Goku. Goku. Vaya, ahora no soy más viejo, qué alivio. ¿Los tres se empezaron a reír? Hermana, ¿qué hacen ellos aquí? Caulifla. Oh, Kale, ellos vinieron a visitarnos. Y Goku logró que me transformara en Super Saiyajin fase 3. Kale. ¿En serio? Muchas gracias. Son Goku. Goku. Vamos, no me digas así, solo Goku. Está bien. Vados. Jejejeje, bueno. Ya es de noche. Goku, me tengo que ir. Nos veremos pasado mañana. Goku. Muy bien. La espero con muchas ansias. Le decía a Vados con una gran sonrisa. Caulifla. Espera, ¿te vas a quedar? ¿Y dónde dormirás? Goku.
No se saldré por ahí, iré a ver qué encuentro. Caulifla. No, dormirás aquí. No puedo dejar que nuestra visita duerma por ahí. Goku. No quisiera molestarla. Kale. No es molestia, Goku. Goku. Está bien, muchas gracias, chicas. Por cierto, Caulifla, por lograr alcanzar el Super Saiyajin Phase 3, ¿las voy a entrenar, qué dicen? Caulifla. Sí, genial, acepto, decía con estrellas en los ojos toda emocionada. Kale, entrenarnos. Caulifla. Anda, Kale. Así nos volveremos más fuertes. Así también logras el Super Saiyajin Phase 3. Goku. Sí, pero será un duro entrenamiento. Kale y Caulifla. Sí, Goku. Empezaremos mañana. Ahora donde podremos ir a comer, tengo mucha hambre. Kale. Mi hermana y yo cocinaremos. Vaya a descansar a alguna de las dos habitaciones si quiere. Le avisaremos cuando esté la cena. Goku. Muchas gracias, chicas. Por cierto, mañana busquemos a Kaba, así también lo entreno. Caulifla. ¿A ese debilucho? No hará falta. Goku. Jeje, no seas así, Caulifla. Ustedes tres tienen mucho potencial. Y como somos universos gemelos, un poco de ayuda no les vendría mal. Por si hay un nuevo torneo, seremos aliados. Caulifla. Ya veo. Si no lo dudes, al menos nosotras dos no pelearemos contra su universo. Bueno, iré a ayudar a Kale. Luego de una hora cenaron. Caulifla le contó a Kale cómo terminó el torneo. Y luego de un rato se fueron a dormir. Kale y Caulifla durmieron juntas, ya que había dos habitaciones. Y una se la dieron a Goku, y así durmieron tranquilamente toda la noche. Goku se acababa de despertar y se asomó por la ventana, y todo estaba muy oscuro todavía. Entonces se viste y pasa por la habitación de las chicas que todavía seguían durmiendo, y él no las quería despertar. Se dirigió a la cocina y comió algo de lo que sobró de la cena anterior y salió afuera. Goku. Todavía está muy oscuro, no creo que vayan a despertar por ahora, así que aprovecharé este tiempo. Se pone al mirar el cielo estrellado. ¿Vados, estás ahí? Si estás desocupada, ¿podrías venir, por favor? Acto seguido, Goku se fue a recostar sobre un árbol, quedándose dormido. Minutos después. «Vados, te llegue, señor Goku», decía mientras lo buscaba con la vista hasta que lo encontró recostado durmiendo. «Se ve tan lindo, ay, ¿qué digo? ¿Por qué el señor Goku me hace tener estos pensamientos?», pensaba mientras se acercaba lentamente donde se encontraba Goku. «Vados, Goku, acá estoy. ¿Qué necesita?» Goku. «¿Eh? ¿Cuándo? ¿Dónde?» «Ah, hola, Vados, ¿cómo se encuentra?» «Vados. Muy bien. ¿Y usted? ¿Necesita algo?» «Es muy temprano, no me esperaba que me llamara». «Goku, disculpe si la moleste. Es que hoy voy a entrenar a las chicas y acaba, pero necesitaré tu ayuda». «Vados, no es molestia, no estaba haciendo nada. No se preocupe. Allá veo, ¿y para qué me necesita?» «Goku, muchas gracias, señorita Vados. ¿Usted nos puede mandar a otra dimensión donde la gravedad es 15 veces más que la de este planeta, ¿no es así?» «Vados, sí, ya veo lo que tiene en mente. Pero las chicas nunca entrenaron. Será muy duro para ellas». «Goku, no las subestimes, Vados. Los Saiyajin somos muy duros. Por cierto, en esa dimensión, ¿el tiempo ocurre igual comparado con esta dimensión?» «Vados, no, en ese lugar pasa un año, y acá un día. ¿Por qué la pregunta?» «Goku. Genial, es como lo suponía. Todos los ángeles tienen esa habilidad, ¿verdad? Eso adelantará mucho el entrenamiento. Aparte, también podemos tener nuestro entrenamiento ahí, ¿verdad?» «Vados, tiene razón, eso los ayudará bastante. Y a tu otra pregunta, es imposible. Yo no puedo ir a ese lugar, así que nuestro entrenamiento no podrá ser ahí», decía un poco sonrojada. Goku. «Está bien, no tengo problema con eso. Entonces, cuando despierten las chicas y busquen a Kaba, ¿le avisaré o quiere quedarse así, me hace compañía?» Vados se puso roja con lo que decía Goku, que solo pudo asentir. Goku. «¿Es un sí? Podríamos conversar y así la conozco un poco. Solo sé que es hermana de Whis y que es más fuerte que él». Vados. «Es sí. Está bien. Estaría bien que nos conozcamos. Por cierto, señor Goku, ¿cómo logró convencer al señor Bills y a mi hermano para venir aquí?» Goku. «Ah, eso. Pues no me querían dejar venir hasta que el señor Bills me propuso un trato». Vados. «¿Qué trato?» Goku. «Si lo derrotaba me dejaría venir, y si él me derrotaba me olvidaría de venir aquí». Vados. «¿Derrotaste al señor Bills?» Asombrada. Goku. «Pues si me costó un poco, pero lo logré. Uso su doctrina egoísta, y se me hizo muy complicado, no podía acertarle un golpe». Vados.
Sabes que es uno de los dioses de la destrucción más poderoso, ¿no? Diría que está entre los 3 más poderosos. Goku. Guau, eso no me lo esperaba, aunque no utilice todo mi poder. Vados. ¿Qué dices? Goku. No es para tanto, Vados. Utilice el Super Saiyajin Blue, sumado el Kaioken X30. Vados. ¿X30? Has superado su límite comprado al torneo. Goku. Así es. Aunque el señor Bill se enojó mucho y me estaba por destruir con su Hakai, entonces le mostré la doctrina egoísta perfeccionada. Y se rindió, aceptando su derrota. Vados. ¿Qué? ¿Ya la dominas? Goku. Vamos, Vados, no grites, me dejarás sordo, jeje, si ya la domino. Logré utilizar ese estado a mi voluntad, con el entrenamiento de Whis. Vados. Si lo siento, decís cabizbaja. Goku. No se ponga triste, Vados. Solo que no grite mucho porque las chicas duermen. Aparte, usted es un ángel. Una muy bella decía rascándose la cabeza y sonriendo, dejando a Vados muy roja. Vados. Muchas gracias, señor Goku. Usted también es muy apuesto. Goku dejó de rascarse la cabeza y la miró fijamente a Vados. Ah, pues gracias. Nunca me fijé en esos aspectos. Vados. Señor Goku, ¿usted no ha pensado ser un dios? Goku. Nah. Si me vuelvo un dios tendría que dejar mis entrenamientos y aparte de destruir y asesinar personas. Eso no va conmigo. Vados. Yo podría ayudarlo en ambos temas si gusta, y no es necesario destruir y asesinar personas. Solo hay que mantener el equilibrio el universo. Goku. Pero señorita Vados, usted es la asistente y ángel del señor Champa, ¿cómo podría estar conmigo? Vados se puso roja al instante pensando en lo último que le dijo Goku. ¿Cómo podría estar conmigo? Ella no lo entendía, pero se había enamorado de un mortal, hasta que recuperó la postura. Vados. No lo sé. Si usted se llegaré a convertirse en un dios, yo pediré ser su maestra y ángel. Goku, ¿en serio harías eso por mí? Pero no me conoce, aunque estaría muy feliz si eso llegara a pasar. Segundos después, Goku se levantó y le tendió una mano a Vados para levantarse del suelo en el que ella estaba sentada, y ambos se fueron donde Kale y Caulifla. Al llegar, notaron que Caulifla estaba cocinando. Goku. Ah, hola, buen día, Caulifla, ¿cómo estás? Caulifla se da vuelta y se sorprende. ¿Goku, Vados? ¿Qué hace aquí, señorita Vados? No me diga ya, lo se decía pícaramente. Vados lo notó y negaba con la cabeza. Vados. No piense mal, señorita Caulifla. He venido a ayudarlos con su entrenamiento. El señor Goku me llamó esta mañana para preguntarme eso, y entonces vine. Caulifla. ¿Viejo entonces nos entrará a ellos y no tú? No me malinterprete, señorita Vados, sé que es una ángel, pero quisiera que me entrene. Son Goku. Siento que él, al ser un Saiyajin también, podrá ayudarme mucho más que usted, al menos en lo que él esté en este universo. Vados, si la entiendo, aunque debo decir que yo entrenaré al señor Goku mientras él esté aquí. Caulifla. ¿Qué? Explica, viejo Goku. No te enojes, eso lo hablé con ella antes de venir acá, pero ella me entrará día por medio, así tendré tiempo de entrenarlas aparte. Caulifla. ¿Aparte qué? Goku. La razón por la que llame a la señorita Vados es que ella nos mandará a otra dimensión con su báculo. Caulifla. ¿A otra dimensión? ¿Para qué? Estamos bien acá, Goku. En esa dimensión, la gravedad es 15 veces superior a esta. Así que sirve mucho para entrenar. Así entreno yo, aparte un día allá, es un año acá, Caulifla. ¿Qui? Eso es sorprendente. ¿Entonces me volveré poderosa en un día? Goku. No te apresures, ya veremos cómo te desenvuelves en el entrenamiento que te daré, jeje. Por cierto, ¿y Kale? Caulifla. A ella hoy no entrenará. Tiene que hacer unas cosas. Y también avisarle a Kaba, así que ellos dos entrenarán mañana. Goku. Está bien, pero con esa ropa que traes no podrás entrenar. Señorita Vados le puede dar un traje como el que yo use en el torneo contra ¿El Universo 6? Vados. Jeje, si ya veo. Como es tu pupila, quieres que tenga unos G como el tuyo. Dalo por hecho. Mueve el báculo y aparece la ropa de entrenamiento para Caulifla. Y se la entrega a ella. Caulifla. ¿Quieres que use esto? Goku. Así es, como el que usaba yo. Aparte, ese modelo es muy cómodo. Caulifla. ¿Y por qué no lo usas más? Goku. Es que es Gi, es de aprendiz de artes marciales. En cambio, el que uso es de maestro. Caulifla. Ya veo, entonces usaré siempre esto. Tendré que acostumbrarme. Goku. Si cambiate así, Vados nos manda a esa dimensión. Caulifla asiente y se va a cambiarse y vuelve rápidamente. Goku. Vaya, no dardaste nada. Se nota que estás emocionada. Vados, puedes comenzar. Caulifla.
Señorita Vados, avísele a Kale por favor. Vados, está bien, comenzamos. Mueve su báculo y Goku y Caulifla son transportados dentro de él. Goku, vaya es igual al de Whis. Bien Caulifla, primero lucharás conmigo en estado base para que te acostumbres. Caulifla, lo dices como si fuera fácil, apenas puedo moverme. Goku, nunca dije que sería fácil, jeje. Entonces comienza a caminar, luego trotar hasta que puedas correr, para que no te cueste tanto. Caulifla, bien creo que eso podré hacerlo. Empieza a caminar lentamente con mucha dificultad. Goku, por cierto, no puedes transformarte en Super Saiyajin, Caulifla. Voy a morir, Goku. No lo harás, jeje, mientras yo también entrenaré un poco hasta que puedas moverte bien, Caulifla. Está bien, no tomará mucho tiempo, jeje. Goku, claro, jeje. Goku, Caulifla, ya pasó una semana y tienes pocos avances. ¿Será que no puedes con este entrenamiento? Caulifla, cállate, viejo. No es tan fácil como se ve. Al menos no te cuesta mucho moverme libremente. Goku, intenta arrojar golpes con las piernas y brazos, lo más rápido que puedas, sin importar el dolor. Tienes que seguir. Caulifla, no le veo la falla a esa lógica. ¿Y por cuánto tiempo? Goku, mantente así, hasta finalizar el día de hoy. Caulifla, ¿hasta finalizar el día? Estás loco, no duraré ni una hora. Goku, pues con esa mentalidad, no te volverás fuerte. Creo que Kaba lo lograría, jeje. Caulifla, pues ya verás, no solo lo haré hasta que termine el día, sino que seguiré hasta mañana. Ya verás, Goku. Bien, así se habla, espero que cumplas, jaja. Así pasaron unas pares de horas hasta que Goku empezó a aburrirse, hasta que una idea se le cruzó por la cabeza. Sonrió, se sentó en forma de loto y cerró sus ojos. Momentos después se transformó en Super Saiyajin fase Dios. Caulifla, ya no siento el ki de Son Goku. Mira para todos lados hasta que lo ve sentado, con ojos cerrados y transformado. ¿Qué está haciendo?, se preguntaba, hasta que por unos momentos vio como su cabello rojo simplemente se volvió plateado por unos segundos, junto con una gran presión proveniente del Caulifla. ¿Qué es eso? ¿Tiene una nueva transformación? Pero se ve igual a la fase roja, sigue igual de delgado. ¿Qué fue eso?, pensaba, hasta que vio cómo Goku sonreía y cayó inconsciente. Viejo, despierta. Goku, ya voy, ¿qué sucedió? Caulifla, no lo sé, estabas en tu fase roja, luego tu cabello se volvió plateado y te desmayaste. Por cierto, ¿qué fue eso? Goku, ya veo, entonces es posible, pero por ahora me es imposible combinarlos, Caulifla. ¿Combinar qué? Goku, bueno, verás, como tú sabes, el Ultra Instinto es un estado, ¿no? Caulifla asentía. Goku, y el Super Saiyajin fase Dios es una transformación, ¿no es así? Caulifla, si viejo, ¿a qué quieres llegar? Goku, bueno, como verás, en el estado Ultra Instinto, puedo esquivar cualquier golpe y atacar más rápido y fuerte, porque mi cuerpo reacciona por sí solo. Caulifla, aham, y Goku, como verás, quise intentar usar ese estado con la fase Dios. Lo logré por unos segundos, así que es imposible combinarlos todavía. Caulifla, ¿y para qué quieres combinarlos si el Ultra Instinto es lo más genial que hay? Goku, sí lo sé, pero si combino ese estado con las fases divinas, lograré un poder mayor en esas fases, y quizás lograr un poder mayor al Ultra Instinto. Caulifla, no lo sé, recién emanaste una gran presión, pero no tanta como en ese estado, aparte que en el Ultra Instinto radias un gran calor. Goku, sí lo supuse, pero aún así, el Ultra Instinto me deja muy agotado. En cambio, las otras transformaciones no. Y si combino ambas, no me sentiré fatigado y tendré un gran poder. Caulifla, vaya viejo, sí que piensas en todo, pero no era que ya dominas ese estado. Goku, así es, pero aún así, me gasta poca energía. Pero cuando dejó de estar en ese estado, me siento muy agotado. No sé por qué. Caulifla, yo tampoco. Bueno, viejo, que sigue ahora ya puedo moverme sin dificultad. Goku, ¿qué? ¿Tan rápido? Caulifla, jaja sí, es que ya pasaron muchas horas, ¿no te diste cuenta? Goku, pues no, bueno, comamos algo y dormiremos. Mañana continuaremos. Caulifla, está bien. A la mañana siguiente, Goku. Bien, ahora lucharás conmigo. Primero me nivelaré contigo, y luego aumentaré el ritmo para que aumenten tus reflejos. Caulifla, está bien. Supongo que no puedo transformarte, ¿no es así? Goku, estás en lo correcto. En cambio yo, sí puedo. Caulifla, ¿por qué? ¿Te estás abusando ya, Goku?
Jaja, claro que no. Es como te dije. Tienes que ser muy fuerte en tu estado base. Así cuando te transformes, serás muy poderosa, Caulifla. Está bien. ¿Y tú no entrenarás así? Goku. Pues no lo creo, ¿sabes? Por ahora no. Quizá con Vados, pero tengo planeado otra cosa más que quisiera probar, Caulifla. ¿Qué? Goku. Pues ahora que tengo mi cola de Saiyajin, quisiera dominar mi transformación de mono gigante, para no causar problemas cuando en la Tierra jeje. Caulifla. ¿Cuál cola? ¿Mono? Goku. Sí que no la viste. Pues mira, mueve la colita de Saiyajin para todos lados mientras Caulifla miraba con la boca abierta. Caulifla. ¿Qué demonios, viejo, porque tienes una cola de mono? Goku. Jeje pues. En mi universo los Saiyajins nacíamos con cola. Pero cuando yo era niño, me la cortaron porque destruía todo lo que veía, y no me volvió a crecer, así que se lo pedí a Vados jeje, Caulifla. Ya veo. Así que Vados esto y Vados lo otro, que se traen ustedes dos. Decía pícaramente Goku. ¿Por qué preguntas? Le pregunté si podía devolverme mi colita, y ella aceptó, y también se ofreció a entrenarme, Caulifla. Ay viejo, eres un idiota. Pero ¿qué le vamos a hacer? No hay cura para eso, jaja, Goku. Oye, no seas mala, bueno basta de charla. Empecemos. Caulifla. Ya era hora, viejo. Acto seguido, Caulifla se lanza a atacar a Goku, el cual esquiva fácilmente, y le empuja la espalda. Vamos Caulifla con ganas, decía Goku, mientras le lanzaba una bolas de ki, la cual una Caulifla enojada lo repele difícilmente y se vuelve a lanzar, pero ves con más velocidad, haciendo reír a Goku, por el gran esfuerzo que hace su estudiante. Caulifla. Jadeo de que te ríes, Goku. Estoy feliz que lo dejes todo, y veo que cuesta mucho mantener un buen ritmo, pero aún así no te rindes, por eso sonrío, Caulifla. Me cuesta mucho porque me duele mucho mi cuerpo por esta gravedad, pero no me daré por vencida, Goku, así se habla. Aparte es hasta que tu cuerpo se acostumbre a un ritmo en este lugar, no te preocupes, Caulifla. Continuemos. Así volvieron a la lucha, en la cual Goku se dedicó a esquivar los ataques de Caulifla, aunque sus ataques cada vez iban más rápido, y eso ponía feliz a Goku, porque veía como su alumna avanzaba rápidamente, y todavía no había pasado un mes. Luego de unas horas de solo esquivar, se decidió a atacar, pero nivelándose a Caulifla, la cual ahora solo esquivaba difícilmente cada movimiento hasta que cayó agotada al piso. Goku. Bien, suficiente por hoy, Caulifla. Jadeo. No, aún puedo seguir. Goku. No puedes. Tómate el entrenamiento con calma. Hay que descansar para aprovechar el máximo, Caulifla. Está bien, viejo. ¿Y cuándo usaremos las transformaciones? Goku. Cuando tengas un buen nivel en tu estado base, al menos que alcances el 50% de mi poder. Caulifla. Tampoco. Entonces, ¿cuánto estabas usando? Goku, que se estaba rascando la barbilla. Un 15%. Más o menos. Caulifla. Deja de bromear. Si en el torneo estábamos parejos, Goku. Ay, Caulifla, ya te dije en el torneo estaba muy cansado, no pude utilizar todo mi poder. Aparte que seguí entrenando, no te enfades, Caulifla, no me enojo. Es que ya quiero dejar de ser débil y tener una lucha pareja contigo, decía cabizbaja. Goku, no te pongas triste, después de este entrenamiento serás muy poderosa y podrás darme a una gran pelea mientras yo no use mis fases divinas jeje, Caulifla. ¿En serio? Decía con estrellas en los ojos. ¿Y cuando me enseñarás el Blue? Goku. Jaja, ve despacio. Primero las transformaciones normales, luego veremos. Caulifla. Está bien. Ve a bañarte mientras yo hago la cena, así después me baño. Goku. Está bien. Mañana será más difícil. Caulifla. Ni que lo digas. Jeje, bueno, vete. Así cenaron y se bañaron. Por separados y durmieron en la misma cama pero separados. Caulifla no le reprocha nada porque Goku se duerme enseguida. Ya quiero ver qué tan fuerte me vuelvo después de este entrenamiento, pensaba Caulifla. Ya pasaron varios meses en la habitación del tiempo de Vados, en el cual Goku entrena a Caulifla mientras en la noche tiene intención de practicar cosas. Goku. Bien, Caulifla. Quiero que te transformes en Super Saiyajin, luego aumenta a tu máximo poder y manténlo. También tu energía no se desborde, Caulifla. Ja, eso será pan comido. Se transforma en Super Saiyajin. Bien, ahora el máximo, Goku. Ese es tu máximo como Super Saiyajin. Creí que tendrías más poder, Caulifla. Si creo que este es mi límite por ahora, ya lo superaré.
Diablos, no puedo dejar de emitir la energía fuera de mi cuerpo. Es muy difícil, Goku. Yo te lo advertí. Si lo lograras, superarás los límites del Super Saiyajin. Y lo tendrás al máximo. Es un gran poder, Caulifla. Bien, lo lograré, no me daré por vencida. Goku. Bien, no esperaba menos de ti. Mientras yo intentaré algo. Hace una bola blanca de energía y la tira hacia arriba. Caulifla, ¿qué haces? Goku, quiero dominar mi transformación de mono gigante. O si no, cuando vea la luna en la Tierra, empezaré a destruirlo todo, ya que pierdo el control. Caulifla, un mono gigante. ¿Y por qué la bola de ki? Goku, esa bola de ki es una luna artificial, ahora la agrandaré y seguramente me transformaré. Ten cuidado. Agranda la bola de ki y se empieza a transformar. Caulifla, ¿espera qué? Goku empieza a transformarse en un mono gigante poco a poco hasta que finalmente lo logra. Ozaru, grrr, Caulifla, ¿increíble Goku? El Ozaru empieza a lanzarle bolas de energía. Caulifla, oh vamos, ¿en serio? Son Goku, despierta, soy yo Caulifla, decía mientras esquivaba los ataques, pero no tenía caso, el Ozaru seguía atacándola. Vamos viejo, despierta, o lo tendré que hacer yo. El Ozaru empieza a atacarla muy rápidamente. A la vez le lanza bolas de ki. Caulifla, mierda, es muy rápido. Tendré que transformarme a... Se transforma. Bien, con el Super Saiyajin bastará. Y se manda a golpear al mono gigante que recibía todos los golpes y ataques de energía generando una cortina de humo. Caulifla. Bien, fue sencillo. La cortina de humo se disipó por un gran grito del gran mono, el cual se encontraba sin ningún rasguño. Caulifla. ¿En serio nada? Bien, iré con todo. Ahora sí el Super Saiyajin Phase 3. ¿No podrás contra mí? Crash Cannon. El ataque de Caulifla se dirigió rápidamente al gran mono gigante, el cual devolvió el ataque con una bola de energía que salió de su boca, que destruyó por completo el ataque de Caulifla y la dejó gravemente herida. Caulifla. Maldición es muy poderoso. Tenía razón. Tengo mucho que entrenar. El mono gigante se acerca a Caulifla y le lanza un golpe a la indefensa Saiyajin. Caulifla. Adelante Goku. Hazlo, soy muy débil. Termina con mi vida. Cuando el puño del Ozaru está por impactar en ella, que estaba con los ojos cerrados, se detiene. Ozaru. Caulifla. Caulifla. Goku. El Ozaru empieza a gritar y se vuelve dorado. Caulifla. ¿Qué pasa? El mono gigante desaparece dejando a la vista a Goku, uno muy distinto. Caulifla. Viejo, ¿qué te pasó? ¿Es una transformación? Es un ki monstruoso el que tienes ahora. Goku. ¿Ah? Así parece, creo que he alcanzado el Super Saiyajin Fase 4. Caulifla. Super Saiyajin Fase 4. Decía con estrellas en los ojos. Goku. Sí, al parecer al dominar el modo Ozaru y las transformaciones de Super Saiyajin, se logra esta transformación, Caulifla. Es increíble, es muy poderosa, aunque te ves muy diferente. ¿Y cómo se siente? Goku. La verdad, es muy diferente al Super Saiyajin Phase 3. Creo que un poco inferior al Super Saiyajin Fase Dios Caulifla. ¿Qué? ¿Tan poderosa es? Quiero que me la enseñes ya. Goku. Ayaja, oye despacio. Por cierto, dime por qué estás herida. ¿Tanto te costó superar el Super Saiyajin? Caulifla. ¿Acaso no lo recuerdas? Goku. No, pues ya te lo había dicho. Cuando estás transformado en Ozaru atacas todo. Aunque eso ya no será problema, Caulifla. Pues sí me ha costado mucho, pero ya casi lo logro. Mintió. Bien, ¿y ahora? Goku. Ahora tomemos un descanso, mañana continuaremos. Se destransforma. Así se bañaron y cenaron, mientras conversaban sobre el entrenamiento. En la Tierra, Whis y Bills acababan de llegar. Whis. Hola a todos. Vegeta. Y el insecto de Kakaroto. Bills. Lo mandé al universo 6 un tiempo. Vegeta. ¿Que al universo 6? Bills. ¿Si hay algún problema? Estoy hambriento y no quisiera destruir la Tierra. Vegeta. No, señor Bills. Ahora le diré a Bulma que prepare comida. Debe estar adentro con la bebé. Whis. ¿Está bien? Vegeta-san, esperaremos sentados aquí afuera. Vegeta se va a buscar a Bulma para avisarle que le lleve comida a Bills y Whis. Bills. Oye, Whis. Whis. Sí, señor Bills. Bills. Cuando volvamos retomaré el entrenamiento. Whis. Yoyojo, vaya señor Bills. No me esperaba que dijera eso. ¿Es por el señor Goku? Bills. ¿Qué comes que adivinas? Whis. Yoyojo, bien señor Bills. Por cierto, ¿no cree que debería darle entrenamiento de Dios de la destrucción al señor Goku? Bills. No. A menos que sea una orden de Zenosama. Whis.
Está bien, señor Bills. Me pregunto qué estará haciendo ahora el señor Goku. Bueno, amigos de YouTube, espero que les haya gustado la parte 2 de la película de Goku por Kefla. Si quieren más fanfics como estos, díganmelo en los comentarios y no olviden dejar su like nivel Dios, ya que así nos motiva a seguir subiendo más contenido como este. El creador del fanfic estará en la descripción del video para que lo apoyen en Wattpad. Bueno, adiós amigos de YouTube.